Bueno, mi presentación va a estar centrada en el mieloma smoldering, que a lo mejor pues muchos de ustedes a lo mejor no han oído hablar de ello. ¿Por qué? Porque pues bueno, yo creo que la mayoría de los que están atendiendo esta reunión son pacientes o familiares de pacientes que han sido diagnosticados de un mieloma activo. Y el mieloma smoldering se llama también mieloma asintomático o mieloma quiescente porque es un mieloma que todavía no se ha desarrollado. El nombre de smoldering lo van a entender claramente en esta diapositiva, donde pueden ver cómo en el medio tenemos el mieloma smoldering, que smoldering es una palabra que en inglés significa ardiente, es decir, como cuando tenemos unas brasas que están no completamente apagadas, que sería la gammopatía monoclonal de significado incierto, sino están ardientes y potencialmente puede haber algo que lo active y acabe convirtiéndose en un fuego abierto que sería el mieloma. Aunque, como he dicho, considero que la gran mayoría de ustedes pues, tienen o tienen familiares con un mieloma activo, yo les voy a contar algo del mieloma asintomático. ¿Por qué? Porque se están produciendo avances muy importantes y porque aquí se ha hablado de la curación del mieloma y probablemente tratando estos mielomas en este estado, antes de que desarrollen mieloma, probablemente podamos ser capaces de curar a algunos pacientes. Y probablemente, si aprenden bien, si yo soy capaz de explicarles bien lo que es un mieloma smoldering y por qué pensamos que podemos curar a estos pacientes, pues igual ustedes también pueden hacer una labor educativa entre los pacientes, que seguro que conocen en sus distintas asociaciones de las ciudades y de los hospitales donde viven. Así que al final nos ayudarán a tener más pacientes con mieloma smoldering, candidatos a poder ser curados, porque este es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Muy fácil. Imagínense ustedes alguien que tiene, seguro que todos ustedes conocen a alguien que le han diagnosticado un pólipo en el colon o alguien que tiene un nódulo en una mama y van al médico y les hacen una biopsia y les dicen, bueno, pues usted tiene un adenocarcinoma en la mama, pero le hacen un estudio de extensión y dicen, como todo es negativo y solo tiene el adenocarcinoma en la mama, hasta que no tenga metástasis yo no le trato. Y eso que suena realmente raro y absolutamente ilógico es lo que hemos venido haciendo nosotros en el mieloma. Nosotros muchas veces somos capaces de diagnosticar a los pacientes con una gammopatía monoclonal de significado incierto o un mieloma smoldering. Y hasta ahora el tratamiento para todos ellos ha sido no hacer nada. Tiene su razón y tiene su justificación. Había pocos tratamientos para el mieloma, con lo cual pensábamos que era mucho más rentable utilizarlos cuando el mieloma ya era activo y además porque probablemente no sea necesario tratar a todos los mielomas cuando están en fase inactiva, sino probablemente solamente un grupo restringido de pacientes con mieloma, que será lo que les voy a contar a continuación. ¿Cómo se diagnostica un mieloma smoldering? Pues el mieloma smoldering se diagnostica fundamentalmente en análisis de rutina. Sujetos normales que se hacen un análisis de rutina porque no les pasa nada, simplemente porque, bueno, hoy en día casi todo el mundo una vez al año se hace una analítica y curiosamente en las bioquímicas aparece ya casi siempre por defecto las proteínas totales. De tal manera que el primer dato de alarma es que los pacientes tienen proteínas totales elevadas. Y podemos poner aquí un caso de un sujeto de 52 años totalmente asintomático que se le detectan 10 gramos de proteínas, que están por encima de lo normal. Lógicamente, en el mismo laboratorio, cuando ven que las proteínas totales están altas, inmediatamente hacen algo que todos conocen, un trazado electroforético para ver si tiene un componente monoclonal. Y efectivamente aquí se ve un componente monoclonal, que en este caso es IgG-kappa y tiene un valor de 3,2 gramos decilitro. Con esto, el mismo médico de atención primaria, cuando recibe los análisis, dice, usted tiene que ir al hematólogo. Dice, yo si estoy totalmente asintomático, a mí no me pasa nada. Y cuando llega a nuestra consulta, pues efectivamente nos encontramos con una persona que no tiene absolutamente nada, tiene un componente monoclonal que habitualmente puede ser alto, superior a los 3 gramos, y nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer una médula ósea. Y en la médula ósea vemos la infiltración clásica por células plasmáticas. Pero, como les he dicho antes, totalmente asintomático.
Y ustedes probablemente conocen bien la sintomatología del mieloma, la anemia, la insuficiencia renal, la hipercalcemia, las lesiones líticas. Nada de nada en este paciente. Cuando esto tiene, nosotros sospechamos que el paciente tiene un mieloma smoldering, un mieloma asintomático. No obstante, el diagnóstico de mieloma asintomático o mieloma smoldering hay que tener cuidado, y para hacer el diagnóstico hay que estar muy seguro de que el diagnóstico realmente, que el paciente no tiene absolutamente ninguna sintomatología. ¿Por qué digo esto? Porque ya les han explicado que el mieloma afecta fundamentalmente a gente de edad avanzada. Aquí está gente relativamente joven, pero la mediana de edad de diagnóstico de los pacientes con mieloma supera los 60 años, está en 63, 64, incluso 65 años. Entonces hay pacientes mayores a los cuales pueden tener un mieloma smoldering, pero a lo mejor tienen la tensión alta y tienen un ligero deterioro de la función renal. O son diabéticos y tienen también el aclaramiento de creatinina un poco bajo. O a lo mejor no toman suficientes verduras o suficiente hierro y tienen alguna deficiencia y podemos ver algún grado de anemia. O a lo mejor tienen una lesión en el paratiroides y tienen el calcio alto. Y tenemos que estar muy seguros que esa sintomatología no es debida al mieloma para decir usted tiene un mieloma asintomático. Y hay otro aspecto importante, y es que cuando nosotros vemos por primera vez al paciente, yo siempre le digo, hoy yo sospecho que usted tiene un mieloma asintomático, pero necesito confirmarlo. Y para confirmarlo lo que tengo que hacer es esperar un tiempo, esperar 2-3 meses en función de la ansiedad que tenga el enfermo, porque lógicamente es un sujeto totalmente asintomático en el que esto, imagínense, la mayoría de ustedes ha ido al médico con algún síntoma, pero imagínense que no tienen ningún síntoma. Entonces en 2-3 meses se repiten los análisis y tenemos que confirmar que ese componente monoclonal sigue y fundamentalmente que no hay ninguna manifestación clínica, que el paciente sigue encontrándose completamente asintomático, que no tiene anemia, que no tiene insuficiencia renal, que no tiene hipercalcemia. Y entonces en ese momento podemos decir, le confirmamos a usted que tiene un mieloma asintomático. Y lógicamente el paciente nos pregunta, ¿y ahora qué? Y desde el punto de vista general tienen que saber que los pacientes con mieloma asintomático, el estándar de tratamiento es no tratar, abstención terapéutica y pues hacerle controles periódicos hasta ver si el mieloma progresa a una enfermedad activa. Esto es lo que yo les he explicado antes con los tumores sólidos y con la perspectiva oncológica de un adenocarcinoma de mama localizado o un pólipo en el colon que sea un cáncer de colon y sin embargo no se ponga o no se paute ningún tratamiento. El enfermo pregunta, ¿y entonces qué es lo que me pasa a mí? O sea, tenemos que continuar, tenemos que estar en abstención terapéutica sin tratar a los pacientes con mieloma asintomático. Pues lógicamente los grupos de trabajo de mieloma y entre ellos el Grupo Español de Mieloma, pues hemos ido trabajando para intentar afinar si realmente todos los pacientes con mieloma asintomático deben estar en abstención, es decir, les debemos decir, usted quédese tranquilo que no les vamos a hacer ningún tratamiento. Y la primera aproximación es que la definición de mieloma en los últimos años, a finales del año 2014, cambió. Y realmente ahora ya hay un subgrupo de pacientes con mieloma asintomático, es decir, con mieloma que no tiene el CRAB que todos ustedes conocen, que ya tiene que tratarse. ¿Por qué? Lo van a entender muy fácil. Porque hay un grupo de pacientes con ese mieloma totalmente asintomático que cuando les hacemos cadenas ligeras libres en suero, que a lo mejor lo han oído, un parámetro que se hace para ver si ustedes están en remisión completa estricta o no, cuando un mieloma asintomático, de esos que no tienen nada, las tienen muy altas, sabemos que el riesgo de desarrollar un mieloma activo es muy alto. Es decir, el riesgo es inminente y en los próximos meses, en el próximo año, ese paciente va a hacer un mieloma. Lógicamente, la comunidad científica se percató y dijo, no tiene sentido que yo tenga un paciente delante que sepa que va a progresar en un año y que le diga, quédese tranquilo que no le voy a tratar. Esos pacientes ahora ya se llaman mieloma. Otros mielomas asintomáticos
que ahora ya se tratan de manera inmediata porque tienen un riesgo inminente, es cuando en la médula la infiltración por células plasmáticas es muy alta. Un paciente dice, yo no tengo nada, ya usted no tiene nada, pero si la infiltración es muy alta, el riesgo de hacer un mieloma es prácticamente seguro en los próximos 8 o 9 meses. Por lo tanto, esos pacientes ya entran a formar parte de la definición de mieloma y se tienen que tratar. Y el tercer parámetro que define de nuevo a los mielomas son, antes, probablemente a ustedes, a los más antiguos, se les haya evaluado el hueso con radiología convencional, haciendo muchas radiografías. Sin embargo, ahora tenemos nuevas técnicas, como son la resonancia o el PET-TAC, que afinan mucho más. Sabemos que cuando hacemos una resonancia y hay muchas lesiones focales, fundamentalmente en la columna vertebral, de nuevo, aunque el paciente está completamente asintomático, el riesgo es muy alto. Por lo tanto, a estos pacientes ahora ya también no los consideramos mielomas asintomáticos, sino los consideramos mielomas. Y por lo tanto, ahora ya, hoy, puedo decir que hay un subgrupo de pacientes con mieloma smoldering, con mieloma asintomático, que no tienen anemia, no tienen insuficiencia renal, no tienen hipercalcemia, no tienen lesiones óseas, pero que tienen que recibir un tratamiento. Y ello se deriva que cuando nosotros hacemos el diagnóstico o la sospecha de un mieloma smoldering, a todos los pacientes hay que hacerles una médula, hay que hacerles una resonancia y hay que hacerles las cadenas ligeras libres en suero para ver si realmente son mielomas asintomáticos o mielomas. ¿Cuántos pacientes nuevos creen ustedes que se pueden diagnosticar de nuevo de acuerdo a estos nuevos criterios? Es decir, los hemos ampliado. Vamos a tratar con estos nuevos criterios a muchos más pacientes con mieloma asintomático, es decir, ¿vamos a beneficiar a muchos pacientes? Pues desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque la frecuencia de estos pacientes es muy baja. Y fíjense que 0,14 pacientes nuevos por cada 100.000 habitantes y año cumplirán estos criterios. Con lo cual, lógicamente, a nosotros, como Grupo Español de Mieloma, esto no nos satisface, porque lo que queremos es ofrecer un tratamiento precoz o tratar de identificar mayor número de pacientes que se puedan beneficiar de un tratamiento precoz antes de que desarrollen mieloma, no olviden, con el fin, probablemente, de curar a estos pacientes. Y para ello, lo que nosotros hacemos es tratar de identificar en cada paciente con mieloma smoldering cuál es el riesgo que tiene de progresar. ¿Por qué? Porque en esta curva, que es la única que les voy a enseñar en detalle, no la única, no, hay algunas otras más adelante más interesantes. Hay un grupo de pacientes con mieloma smoldering que tienen un riesgo de progresar muy bajo. A esos pacientes, lógicamente, no hay que hacerles nada. Hay que decirles que estén totalmente tranquilos y que se les hace un control una vez al año y nada más. Tenemos un grupo de pacientes que tienen un riesgo intermedio. A estos pacientes también hay que decirles que estén tranquilos y les tenemos que hacer un control, pues probablemente un par de veces al año durante los primeros años y luego probablemente espaciarlos. Pero hay otro subgrupo de pacientes en los que el riesgo de progresión es alto y que esos pacientes todavía no están incluidos en la definición actual de mieloma. Entiendan que para nosotros es muy importante y para el paciente saber en qué grupo de estos 3 pacientes está. ¿Por qué? Y esto yo se lo explico a los estudiantes. Y les digo, si nosotros tenemos un mieloma smoldering de estos de bajo riesgo, que probablemente no progrese nunca a mieloma, y le digo, uy, usted tiene que tener cuidado, y le alarmo, puede vivir el resto de su vida completamente angustiado, pensando que mañana va a hacer un mieloma. Y al contrario, si tenga un mieloma smoldering de alto riesgo, y le digo, usted no se preocupe, que probablemente esta enfermedad nunca evolucione, y viene al año con una fractura en el húmero o con un aplastamiento vertebral, me dirá, pues sí que me hizo usted un buen diagnóstico. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que identificar muy bien el riesgo. Y sale, obviamente, fuera de esta presentación, pero tienen que saber que tenemos muchos parámetros para identificar el riesgo que cada paciente con mieloma smoldering tiene. Y les pongo aquí gráficas donde pueden ver cómo somos capaces de identificar utilizando el PET-TAC, utilizando la evolución del componente monoclonal, utilizando la infiltración en médula ósea, crear modelos de riesgo para saber cada paciente con bastante exactitud
cuál es el riesgo que tiene de hacer un mieloma. Y en función de eso planteamos el seguimiento. Y les he dicho ya que hay un subgrupo que ya son ahora mieloma. Los que son de bajo riesgo se controlan una vez al año. Los que son de riesgo intermedio, 2 veces al año durante los primeros años, y si están estables, luego pueden pasar a una vez al año. Pero hay un grupo de pacientes en los que el riesgo es alto, que todavía no son mieloma y que hoy por hoy decimos, ¿y esos pacientes? Si usted me dice que tengo un riesgo de hacer un mieloma de un 50% a 2 años, ¿por qué no me trata usted? Voy a estar aquí estos 2 años siguientes diciendo, bueno, pues a ver cuándo hago el mieloma. Bueno, la respuesta un poco a esta pregunta la ha hecho el Grupo Español de Mieloma, o al menos ha colaborado de una manera muy activa y de manera totalmente pionera, porque allá por el año 2007 decidimos embarcarnos en un estudio en este tipo de pacientes con mieloma smoldering, con mieloma asintomático, pero que sabíamos que tenían un riesgo alto de progresar a mieloma. Y entonces, como no sabíamos si el tratamiento precoz iba a ser o no beneficioso, a la mitad de pacientes no los tratamos y a la mitad de pacientes les dimos lenalidomida y dexa. ¿Por qué lenalidomida y dexametasona? Porque era un tratamiento eficaz para el mieloma, que es la primera premisa. Segundo lugar, porque era de administración oral y la tolerancia era buena. Y como no sabíamos si los resultados iban a ser positivos o no, teníamos que impactar lo menos posible en la calidad de vida del paciente. Y no podíamos someterle a decir, ahora va a estar usted ingresado 3 meses, porque teníamos que darle un tratamiento eficaz, pero que se tolerara muy bien. En este tratamiento, obviamente, nuestro objetivo principal fue ver si el tratamiento precoz era capaz de retrasar la progresión a mieloma. Es decir, si los pacientes tardaban mucho más en hacer un mieloma. Y la respuesta fue totalmente positiva, y aquí ven las curvas. ¿Por qué? Porque los pacientes que no recibieron tratamiento a fecha de hoy han progresado prácticamente todos a mieloma, mientras que pueden ver cómo el beneficio para los pacientes con tratamiento precoz ha sido muy evidente. De hecho, este trabajo se publicó en el año 2013 en el New England Journal of Medicine, que es la revista médica que tiene mayor impacto. El beneficio en retrasar la progresión, además, se refleja en un beneficio en la supervivencia global. Es decir, los pacientes que se tratan precozmente viven finalmente más. Con lo cual, un poco esto ha sido el paradigma creado por el Grupo Español de Mieloma, que nos hace que a principios del verano tuviéramos una reunión y realmente consideráramos que no era casi ni ético tener delante un paciente con un mieloma smoldering de estos de alto riesgo y no ofrecerles un tratamiento precoz, aun cuando el estándar desde el punto de vista general siga siendo no tratar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos demostrado que tienen un beneficio significativo en retrasar el mieloma y además en prolongar la supervivencia global. Tienen que saber que ahora mismo, y tomando como punto de partida nuestro estudio, hay una gran cantidad de ensayos que se están haciendo alrededor de todo el mundo centrado en este grupo de pacientes con mieloma smoldering, pero que tienen un riesgo alto de progresar a mieloma. Y una vez nosotros hemos sentado la base de que el tratamiento precoz vale, nuestro siguiente objetivo, y es en el que estamos embarcados ahora, es en ofrecer probablemente la curación a una cantidad importante de pacientes con mieloma smoldering de alto riesgo, a los cuales hemos intensificado un poco el tratamiento. El doctor Lahuerta les ha explicado el tratamiento de primera línea para un paciente con mieloma. Pues optimizado es lo que estamos nosotros ahora ofreciendo aquí en España a los mielomas smoldering de alto riesgo que tienen hasta 70 años. Y les estamos ofreciendo el carfilzomib, que hablaba alguien antes por aquí del Kyprolis. El Kyprolis, es decir, el inhibidor de proteasoma de siguiente generación, nuevo, más potente, en combinación con lenalidomida y dexa, y a estos pacientes les estamos ofreciendo un trasplante, aunque pueda haber algunos que no les funcione, pensamos que a la mayoría les pueda funcionar, y van a recibir consolidación de nuevo y tratamiento de mantenimiento. Y el doctor Bruno Paiva les va a hablar después de la enfermedad mínima residual, pero pensamos que estos pacientes, su médula, su enfermedad mínima residual va a quedar absolutamente negativizada, además por muchos años, y eso es lo que vamos a considerar que los pacientes con mieloma smoldering de alto riesgo estén curados.
Y este es el objetivo en el que nosotros estamos ahora mismo embarcados en este ensayo clínico. Por lo tanto, si conocen a alguien que tenga un mieloma smoldering de alto riesgo y quiera participar, pues se está haciendo prácticamente alrededor de toda España. No se está participando, no se está haciendo en muchos hospitales, pero sí alrededor de toda la geografía española. Aquí termino dando las gracias, pues yo creo que al Grupo Español de Mieloma, que ya se ha mencionado aquí. Somos un grupo que trabajamos todos juntos, prácticamente en toda España, con lo cual, pues bueno, yo creo que tienen suerte de que aunque ustedes o sus familiares hayan sido diagnosticados de un mieloma, tienen las posibilidades de recibir tratamientos exactamente iguales y homogéneos y todos absolutamente evaluados de una manera homogénea dentro del Grupo Español de Mieloma. Y por supuesto también, y el doctor San Miguel ya lo ha hecho, tenemos que dar las gracias a las compañías farmacéuticas, porque toda esta investigación es gracias a que ellos nos apoyan para poder hacerla. Y por supuesto también agradecer a Teresa, pues sí, el gran empeño y el gran entusiasmo que ha hecho en crear esta asociación de pacientes, que yo creo que bueno, se merece una enhorabuena tremenda y fundamentalmente por el éxito que tiene el realizar esta primera reunión. Así que felicidades, Teresa.